¿Qué tal si cierra sus ojos allí un momento? Le pedimos al Señor que nos ilumine a través de su palabra en esta mañana. Padre, te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tú nos das. Te honramos, te bendecimos. Pedimos, Dios, que produzcas una explosión en el corazón, de cambio, de transformación en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Si usted necesita un texto lema para aprenderlo y para tenerlo en su vida, un texto para hoy, le recomiendo que memorice Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron las últimas palabras de Jesús. Fueron las últimas palabras de Jesús aquí en vida en la tierra. Lo último que él dijo, después de estar 40 días resucitado, revelándoseles, presentándoseles a todos sus discípulos en diferentes circunstancias y en diferentes momentos, lo último que él dijo fue a sus discípulos, fue este versículo: pero recibiréis poder y me seréis testigos. Aquí está la universalidad del Evangelio para nosotros, que el Evangelio es universal, que el Evangelio no es exclusivo para un grupo de personas, sino que el Evangelio es universal. Note una cosa en los Evangelios, note una cosa, que con los Evangelios se inicia el libro de los Hechos. Es decir, que los Evangelios no terminan ahí, sino que el libro de los Hechos es la continuación de los Evangelios. Si usted mira, por ejemplo, el libro de Lucas, ¿cómo termina Lucas? Dice que todos estaban allí reunidos con Jesús y que Él fue ascendido, que Él se levantó. Y es exactamente donde comienza obrando. Vemos a Jesús en vida aquí, sanando, haciendo todo lo que hizo. Lo estuvimos viendo en esos 4 evangelios. Pero aquí somos nosotros, aquí en la iglesia, aquí somos usted y yo. Aquí estos hombres comenzaron una labor maravillosa y extraordinaria de la proclamación del evangelio de Jesús. Un evangelio que es completamente diferente a toda posición y a toda condición humana. Un mensaje tan relevante y tan trascendental que una vez que nosotros lo recibimos, cambió nuestra vida. Por eso Pedro, que fue un hombre que increíblemente no podemos describir a Pedro sino como un milagro tremendo de Dios, como un hombre ignorante, como un hombre en términos paisas, un hombre campesino de la montaña, un hombre todavía con el capote encima. Lo vemos aquí dando un mensaje extraordinario a 3,000 personas. ¿Lo notaron? 3,000 personas se convirtieron con su mensaje. Y unos días después da otro mensaje y se convierten 5,000 personas al Señor. Pero una de las cosas que él dijo fue: convertíos y arrepiéntanse para que sean borrados todos vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Hechos 11:26.
para que vengan tiempos de refrigerios. Esa fue la proclamación de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tuvo sentido en esa época. Por eso tiene sentido hoy en día. Porque la palabra de Dios debe ser un refrigerio para el que está cansado, para el hombre que está esclavizado por el pecado, para el joven que no tiene oportunidades, para el que anda sin rumbo fijo. La palabra del Señor debe ser un tiempo de refrigerio. Por eso usted y yo recibimos del Señor, porque cuando el Señor vino a nuestras vidas, el Señor nos cambió de tal manera que ya no somos los mismos, que fuimos afectados por la palabra de Dios. Es grandioso lo que pasa en Hechos. Como personas sencillas, personas que no conocían de Dios, personas como usted y yo, con tantos problemas, con tantas luchas, con tantas circunstancias en la vida, y se convierten a un evangelio, a una persona en donde no tenían un evangelio tan completo como el que usted y yo lo tenemos. Escuche una cosa, si usted mira las historias bíblicas, nosotros tenemos una ventaja tan grande sobre ellos. Usted tiene una ventaja tan grande sobre cualquiera de ellos, porque ellos simplemente escucharon hablar de Jesús, entendieron, abrieron su corazón y fueron cambiados. Recuerden por allá cuando Felipe está con el etíope, ¿lo recuerdan? Que iba en su carruaje, y Felipe se acerca y escucha que él está leyendo al profeta Isaías, y se acerca y le dice: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y dice que él comenzó a explicarle las escrituras, y comenzó a explicarle Isaías y quién era el Mesías. Y cuando llegó al momento de Jesús, le dijo que si quería, que le pregunta el etíope que qué le impide para ser bautizado, y él le dice que nada, simplemente que crea. Y cuando él cree, milagrosamente en el desierto hay un charco de agua y él le bautiza. Note esa experiencia, note que por la experiencia conocían de Jesús y se entregaban de corazón. Pero usted y yo tenemos una ventaja enorme: no hay persecución, hay iglesias, hay Biblias, hay todo un movimiento en el mundo cristiano en favor de la vida y de la iglesia cristiana, y sin embargo no entendemos el evangelio. Creo que aquí aparece en Hechos qué es ser un cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? Y en eso nos vamos a detener varios minutos para que usted y yo reflexionemos qué es ser un cristiano. Para algunos esto es una moda, para otros esto es algo superficial, para otros es circunstancial, para muchos es una circunstancia porque estamos en problemas, porque estamos en la cárcel y nos convertimos al cristianismo. Es interesante que cuando alguien cae a la cárcel, donde hay una población conversa al Señor es en la cárcel, porque allí en esa condición denigrante de la humanidad, el hombre es sensible a Dios y hay una respuesta a Dios. Pero cuando luego salen a las calles, muchos salen a delinquir. Hay otros que se han convertido en buenos cristianos. Pero ¿qué es ser un cristiano? Y yo estaba meditando en la palabra del Señor, en este libro, ¿qué es ser un cristiano? Y mire varias cosas que entendí de qué es ser un cristiano. Dice el versículo 1:14, vamos a mirar la escritura, vamos a mirar la palabra del Señor. Dice en el versículo 1:14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Note algo:
todos estaban unánimes en oración. Entonces, lo primero que les trajo creer en Jesús, entender a Jesús, fue unidad. La unidad, que estaban todos unánimes en oración y en ruego. No se salvó ni María. María estaba ahí. Estaba ahí esperando la llenura del Espíritu Santo. Cuando estaba con los 120, ella fue llena del Espíritu Santo. Y mire lo que dice el texto: con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, estaban en unidad. Cristo les unió. Esta es la última vez, este es el último registro donde se menciona a María. No aparece por ninguna otra parte. El último dato que tenemos de María es que estaba en oración, en unidad, perseverando con los apóstoles, con los hermanos, con todos que estaban en unidad. La Biblia no menciona ninguna ascensión al cielo de María. Estaban allí orando. Eso se lo inventaron tiempos después, pero la Biblia dice que estaba orando en unidad. Pero también entiendo de este pueblo, de esta iglesia, note lo siguiente: una disposición para las cosas del Espíritu. Capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hay una disposición del Espíritu, una disposición para la presencia del Señor, una disposición para las cosas de Dios. Seguro que si allí habían personas escépticas y sin fe, ninguno de ellos pudo haber sido lleno del Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron llenos del Espíritu Santo? Los que estaban en disposición, en un ambiente espiritual, quienes abrieron el corazón a Dios. A eso los visitó el Señor. Por eso los otros empezaron a burlar. Recuerdan el pasaje, que en el pasaje muchos se estaban burlando, que porque estaban borrachos, cuando estaban llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa con quien no está dispuesto para las cosas de Dios. Pero estos hermanos estaban dispuestos para las cosas del Señor. Eso es ser un cristiano. Un cristiano es el que está en unidad. Un cristiano es el que está dispuesto para las cosas de Dios. Pero también encuentro algo más. Un cristiano es aquel, capítulo 2, 2:42, el que está en comunión. Y perseveraban, capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Note que los hizo cristianos. Los hizo cristianos que estaban en comunión, que estaban en estrecha relación. Pero hay un dato más que nos arroja, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso es importante. Esto es importante, cómo se fundamentaron ellos en esa doctrina apostólica. Y cuando venían muchas voces y cuando venía división, ellos sabían cuál era la doctrina en la que habían creído. Así se formó el cristianismo. En el capítulo 2, versículo 43, un cristiano aquí es aquel que tiene un temor reverente a Dios. Mira lo que dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Había un temor reverente por las cosas de Dios. Había un temor reverente por la doctrina. Y dice que todos les sobrevino un temor a toda persona.
pero era un temor reverente, un temor de respeto por las cosas de Dios. Pero hay algo más, en el 2:44, dice que compartían y que todas las cosas las tenían en común. Dice todo lo que había, todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían ¿qué? En común todas las cosas. Hermanos, eso se perdió. En algún momento de la historia esto trágicamente se perdió, pero tenían todo en común. Todo lo material estaba en disposición para todos. Eso se perdió en un momento. Hoy tenemos otra visión de lo material, menos una visión como esta. En el 2:46 eran perseverantes, 2:46, y perseveraban unánimes. Cada día, ¿en dónde? En el templo y en el partimiento del pan, en las casas, y comían juntos ¿con qué? Con sencillez de corazón. Haga énfasis en eso. Sencillez de corazón. ¿Dónde hemos perdido la sencillez de corazón? ¿Dónde está esto hoy en día? Cuando hoy en día lo que hay es la arrogancia, menos la sencillez de corazón. Pero tenían algo más que los caracterizaba como cristianos. Dice que vivían con gozo, que con alegría y sencillez de corazón. Había gozo a pesar de las circunstancias tan difíciles por las cuales ellos estaban atravesando. Había un gozo en el corazón. Creo que una buena definición de qué es ser un cristiano es el que anda con gozo. El que anda arruinado y en la miseria y en la depresión, algo le falta a ese cristianismo. Dice que estaban con alegría y con sencillez de corazón. 2:47, eran adoradores y alababan a Dios. Dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Adoradores de Dios. Una iglesia que no adora, un cristiano que no adora, tiene un cristianismo castrado, puede ser la palabra. Le falta ese cristianismo, pero eran adoradores y alabadores de Dios, de tal forma que podían dar testimonio. Oiga, tenían favor con todo el pueblo. Esto indica que solo quien es un adorador de Dios es visible para el favor con el pueblo, porque es diferente. Adoradores de Dios. En el 4:3 enfrentaron persecución por la fe. Mírelo conmigo, 4 versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Enfrentaron persecución. 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Era gente sencilla que hablaba con denuedo. Era gente que hablaba con fuerza, que hablaba con vigor, que tenían dinamita en su corazón, que habían entendido ese texto, esas últimas palabras de Jesús, que recibirán poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo para ser testigos en todo lugar, en la universalidad, en todo el contexto. Y eran gente sencillas, gente con disposición a la obediencia. Vea conmigo 4:24. Dice que ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo
¿Y todo qué? Lo que en ellos hay. Tenían un conocimiento profundo de Dios. Sabían quién era su Jesús. Sabían en quién habían creído. Pero me llama mucho la atención el término perseverar. Perseverar. Porque perseverar da la idea de estar en combate, de estar a la expectativa. Y eso es lo que muchos hemos perdido el interés en este tiempo, de un evangelio combativo, de un evangelio expuesto ante el mundo, de ser cartas abiertas para el mundo. ¿Sabe que fue gente tan sencilla como usted y como yo? Ver un Pedro, ese Pedro impulsivo, que Jesús tuvo que frenarle porque sacó la espada. De ese Pedro que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, cuando le dijo: Señor, ¿cómo vas a ir al Calvario? Tú no debes pasar por esto. Un Pedro impulsivo, ahora un hombre lleno del conocimiento y de la profundidad de Dios. Estas características hicieron que les llamaran cristianos. En el capítulo 11 por primera vez están en un lugar y les dicen cristianos. Esos cristianos, ¿qué vieron en ellos? ¿Qué vieron en ellos para llamarle cristianos? Pues vieron todas estas características. Gente obediente, gente adoradora, gente dispuesta para Dios, gente que no se rebajó ante las circunstancias de la vida, gente que dio la muerte por Jesús. ¿Sabe que cuando comenzó la persecución, escuche esto, cuando comenzó la persecución a los cristianos, a estos cristianos, ¿por qué la gente se convertía a Jesús? ¿Por qué se convirtieron? Se convertían porque veían una convicción tan profunda en estos cristianos, una convicción tan profunda, que dar la vida por un desconocido, por alguien que no se conocía, y daban la vida. Y cuando los tiraban allí al circo romano, a las fieras o a morir entre gladiadores, muchos de ellos terminaban adorando a Dios. Qué convicción tan profunda la de estas personas. Qué convicción tan profunda la de un joven como Esteban, de 17 años. Joven, escuche esto. Un joven de 17 años que lo toman los fariseos, y él sabe que va a morir, sabe que lo van a apedrear, y estando allí comienza a predicarles de Jesús, comienza a hablar del amor del Señor. Y dice la escritura en el capítulo 7 que ellos no soportaban la presencia, la gracia tan profunda que había en ese joven. Dice la escritura que él vio los cielos abiertos y la gloria de Dios mientras iba a ser asesinado, mientras caían piedras sobre él. Un joven de 17 años, lleno de convicción y de profundidad y de conocimiento, y dar su vida por Jesús. ¿Dónde están los jóvenes en esta generación? Los jóvenes de este tiempo, los jóvenes que se levantan sin principios y sin convicción. Simplemente quieren ser grandes personas en la vida, pero no se esfuerzan y no hacen nada, y gastan su vida en cantidad de deleites en el mundo, pero no gastan su vida en Jesús. Y aquí hay un joven de 17 años dando todo por Jesús. Por eso lo llamaron cristianos, porque el mundo de la época vio gente diferente, con una pasión diferente, con un amor diferente, con una entrega diferente, que los llamaron cristianos. Los llamaron igual que a su maestro. Los llamaron igual que aquel que vino a dar su vida, porque ellos estaban dispuestos a dar su vida por aquel que murió primero por ellos. Yo no sé si usted sería capaz de dar su vida por Jesús. ¿Sabe que estos hombres de la Biblia, ninguno de ellos tuvo una muerte en paz? Todos murieron trágicamente. La muerte de estos hombres fue tremenda.
no murieron como héroes, no murieron como ídolos. Todos y cada uno de aquellos que estuvieron con Jesús, todos que vieron su gloria, todos murieron trágicamente. Y esto ha de tener una lección para el cristianismo moderno. ¿Cómo murieron estos hombres? Mire cómo murieron ellos. El discípulo Jacobo murió decapitado por órdenes del rey Herodes. En Hechos capítulo 12, versículo 2. Jacobo es el primer discípulo asesinado. Pedro murió crucificado con la cabeza boca abajo, hacia abajo. Él mismo dijo: yo no soy digno de morir como mi Salvador. Y lo crucificaron cabeza hacia abajo porque él mismo lo pidió. ¿Qué forma de entender a Cristo? ¿Qué forma de entender el Evangelio? Andrés, en un viaje misionero que fue a predicar, fue crucificado. ¿Se imagina usted diciendo: voy a ir a predicar a tal lugar y que te cojan allí y te crucifiquen? ¿Qué pago? ¿Qué recompensa? Y murió por su Salvador crucificado. Marcos, el escritor del libro de Marcos, murió en Alejandría arrastrado por todo el pueblo. Qué muerte tan trágica. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado con espada. Felipe fue azotado, encarcelado y después fue crucificado. Bartolomé, el que llevó el evangelio a la India, murió crucificado por un grupo de fanáticos. Tomás predicó en la India y debido al enojo de los sacerdotes fue atravesado por una lanza. Lucas, el médico, el que escribe el libro de Lucas y el que escribió el libro de Hechos, fue crucificado en Macedonia. Mateo, atravesado por una lanza. Santiago, el hijo de Alfeo, crucificado en Egipto. Judas Tadeo fue crucificado. No Judas Iscariote, ya sabemos qué le pasó a Judas Iscariote. Juan, el que escribió el libro de Juan, fue arrojado en un caldero lleno de aceite y milagrosamente sobrevivió a esto. Yo me imagino la fisonomía de Juan. En ese tiempo no había terapia, no había reconstrucción. ¿Cómo sería ese aspecto del apóstol Juan, arrojado en un caldero de aceite para morir allí? Milagrosamente sale de ahí para cumplirse la promesa que Jesús hizo en Juan de que él no moriría. Y es desterrado en la isla de Patmos y allí escribe el libro de Apocalipsis. Fue el único que murió de viejo. El único. Juan. El único de los discípulos que murió de viejo fue Juan. De resto todos murieron trágicamente por Jesús. Lo dieron todo por el Señor. Ninguno renunció a morir por Jesús. ¿Sabe una cosa? Que había la posibilidad que la gente se podía salvar. Si la gente adoraba al César o se rendía en sumisión al César, si se rendía al César, salvaba su vida. Pero ellos preferían dar su vida por el Señor Jesús. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde nos perdimos? Porque hoy en día no estamos viviendo un cristianismo parecido a este. ¿Dónde se perdió la iglesia cristiana? ¿Dónde dejamos esa pasión por las almas? ¿Dónde dejamos esa pasión por Jesús? ¿Cuándo nos perdimos? Algunos toman el evangelio como una moda, como una circunstancia de la vida. Pero ¿cuánto nos enseña el evangelio primitivo? El evangelio de Hechos de los Apóstoles. Es el evangelio de Jesús, el evangelio de las Escrituras, el evangelio de tener la base firme en el Señor. Yo creo que este libro
para ser buenos cristianos en este tiempo, nos debe impresionar en 5 cosas. 5 cosas que usted debe modelar como un cristiano de hoy. Primero, sea un adorador. Si usted adora es porque ha conocido de Dios. Solamente el que es adorador se rinde al Señor. Note lo que ellos dicen, que alababan al Señor. Incluso cuando Pedro y Silas estaban en la cárcel, que produjo un milagro maravilloso. Las alabanzas, las canciones, en medio de las circunstancias y del dolor y de la tragedia, comenzaron a adorar a Dios. Lo que ha de caracterizar a un cristiano en este tiempo es que adore al Señor, es que se rinda al Señor, no le dé vergüenza adorar al Señor. Prenda su grabadora, prenda su radio, adore al Señor, pero no adore como adoran afuera. Afuera piensan que poner música cristiana ya están honrando al Señor, que con tener música de Marcos Guido, de cualquier cantante, eso es suficiente. Una adoración sin una vida de obediencia y de testimonio no tiene sentido. A lo que Dios nos invita es a hacer adoración, a ser adoradores, porque tales adoradores busca Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Y en este tiempo, quien no adora carece de fuego en su corazón. Hermano, yo le exhorto, conviértase en un adorador de Dios. En cualquier momento, en todo tiempo, como dice el salmista, en todo tiempo alabaré a Jehová. Alabe al Señor y verá la gloria de Dios en su vida. Número 2. La predicación apostólica. Le voy a decir qué fue la predicación apostólica. Y cuando usted le pregunte en qué se fundamentó la predicación apostólica basada en el libro de Hechos, usted va a decir: la predicación apostólica era 3 cosas: fe, esperanza y amor. Tenemos que vivir eso: fe, esperanza y amor. Esa es la predicación apostólica. Un cristiano que no tenga fe carece de ese fuego en su vida. Fe, esperanza y amor fue la predicación que cambió y que transformó en ese tiempo. Si usted mira el mensaje, lo que había en el fondo de ese mensaje era llevar a la gente a la fe en Jesús, a que tuviera esperanza de que su situación había cambiado, aunque las buenas nuevas habían llegado en Jesús, que este era el tiempo, un tiempo diferente, tiempos de refrigerio de Dios. Y el amor, fe, esperanza y amor. Esa fue la predicación de Jesús. Esa fue la predicación que fue transferida a los apóstoles. Esa es la predicación que debe ser transferida a nosotros, a que vivamos en la fe, en la esperanza y en el amor. Sin eso el cristianismo no tiene base. Sin eso el cristianismo no está encendido. Si usted no vive una vida de fe, una vida de esperanza y una vida en el amor del Señor, que usted se pueda ver a sí mismo con amor, que usted pueda ver al otro con amor. Esa es la dinámica del evangelio: fe, esperanza y amor. Número 3, nos invita a esta iglesia de los Hechos a vivir en unidad. Viva en unidad, no sea un divisionista, no divida, sume, multiplique, esté en unidad. No divida con sus conceptos cerrados. Si usted no entiende algo, no lo diga. Si es necio de lengua, trate de ponerle candado a su boca. No haga daño. Vivir en unidad es algo que se nos ha perdido y no entendemos esto, porque el mundo está tan dividido. El modelo que tenemos del mundo es tan catastrófico que queremos vivir como el mundo vive, en una completa desunión. Número 4, en el fundamento de quién hemos creído, en el fundamento de Jesús, en el fundamento de Cristo. ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu cristianismo? El cristianismo en tu vida no debe ser un momento de circunstancia, no debe ser un momento
en el que estás aliviado, en el que estás contento. No es un momento emotivo del corazón. El evangelio hay que vivirlo en la pobreza, en la enfermedad, en la bendición, en la riqueza, en la opulencia, en todo momento, porque así sabemos en quién hemos creído. Pero hay personas que cuando vienen los problemas a su vida, hasta ahí han creído en Jesús. Ya no hay Jesús. Hay personas que enfermas, en circunstancias difíciles de su vida, hasta ahí les llega la fe en Jesús. ¿En quién ha creído usted? Estos hombres que fueron al martirio, que fueron crucificados, que murieron de tan diversas formas, en el último momento de su vida, exaltaron al Señor con sus cuerpos, con su vida. ¡Qué convicción! La de hombres que dieron su vida por el Señor. Y número 5, habrían muchas más. Número 5, pasión. ¡Qué gente tan apasionada! Note eso. ¡Qué gente tan apasionada por el amor de Dios, por el amor de Jesús! Ir y dar la vida por Él, entregarse por Jesús. ¿Qué había en el corazón de esta gente? Que tenía una convicción y una pasión tan profunda por su Salvador, que le correspondieron de su misma manera. Tú moriste por mí, ahora yo muero por ti. ¡Qué pasión! Si algo le falta a la iglesia de hoy es pasión. Le falta pasión. Nos falta pasión. Nos falta pasión para meditar en las Escrituras. Nos falta pasión para adorar. Nos falta pasión para decir que somos hijos de Dios. Nos falta pasión para dar testimonio. Nos falta pasión para vivir un evangelio engendrado por las Escrituras. Hoy falta pasión. A los cristianos de hoy nos falta pasión. A la iglesia de hoy nos falta pasión. Por eso no enamoramos. Por eso no crecemos. Por eso hay cristianos raquíticos espiritualmente, porque no tienen pasión en sus vidas, porque han perdido su primer amor, porque ese fuego que estaba encendido cuando conocieron al Señor paulatinamente se fue desvaneciendo y perdimos el fuego. Aquellos cristianos que cuando vinieron a Cristo dejaron todo por seguir a Jesús, después vuelven al mismo lugar cuando pierden la pasión por Cristo. Eso le pasó a Pedro. Pedro, cuando perdió la pasión por Jesús, volvió nuevamente al lugar, al lago de Genesaret, donde por primera vez el Señor le dijo: sígueme, y él dejó todo. Pero cuando murió Jesús, él vuelve a ese lugar. Había perdido la pasión, la fe en Jesús, pero él después se la encendió. Pero muchos cristianos volvemos al mismo lugar donde el Señor nos rescató. Porque hemos perdido la pasión. Hemos perdido la pasión en nosotros mismos. Ya no creemos en nosotros mismos. Ya creemos que somos siempre esos mismos carnales, que tenemos que estar haciendo lo mismo que hicimos toda la vida. Y sabe que y el diablo nos ayuda. El diablo lo que nos dice es: tú no puedes, no vas a ser capaz. Entonces se nos vienen pensamientos de juicio a nuestra vida. Es que yo no voy a ser capaz. Porque hemos perdido la pasión. Hemos perdido la pasión por estar a los pies del Señor, por estar a los pies del Salvador. Hemos perdido la pasión porque ya no oramos, ya no vivimos el evangelio. Hemos perdido la pasión porque no nos congregamos. Y nos congregamos cuando hay tiempo y cuando podamos. Y desafortunadamente muchos cristianos de hoy han reducido el evangelio, el cristianismo, en 2 horas de culto el día domingo. Eso es el evangelio para muchas personas. Venir a la iglesia cada 8 días, 2 horas, y el resto de la semana no son cristianos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo en su vida, usted tiene el poder y el fuego encendido en su corazón. Hermanos, este es un tiempo para ser cristiano.
Este es un tiempo para ser un cristiano auténtico y real. La gente se enorgullece de lo que es. Se enorgullecen de lo que son. Enorgullezcase de ser cristiano. Usted tiene el título más honroso de este mundo: ser un hijo de Dios. Ese es el título más importante que usted puede recibir. A un predicador en Inglaterra, John Stott, le propusieron ser primer ministro de Inglaterra y era pastor, y él dijo: yo no voy a rebajar mi condición de cristiano, de hijo de Dios, para atender asuntos de un ministerio de una nación. Mire qué convicción tan profunda, tan real. Cualquiera hubiera levantado la mano y hubiera dicho: yo soy presidente de esta nación. Lleva el título de cristiano con dignidad en su vida. Es lo mejor que usted puede haber recibido en este tiempo. Muchos millones se pierden. Gente que se va sin conocer del Señor. Mueren. ¿Cuántos se suicidan sin tener la oportunidad de conocer del Señor? Pero nosotros tenemos la gran ventaja sobre mucha gente, aún sobre estos discípulos que conocieron a Jesús en persona, pero que no tuvieron una revelación completa. Usted y yo estamos completos en Cristo. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lleve ese nombre de cristiano con trascendencia y con profundidad en su vida, y su vida va a cambiar. El día que usted se la crea, el día que usted se crea que usted es un hijo de Dios, oiga esto, el día que usted crea que usted es un hijo de Dios y que usted es un príncipe y que usted no es llamado para estar en el basurero ni en el muladar, el día que usted crea que usted es un cristiano, un hijo de Dios, su vida va a cambiar, porque puede estar en cualquier circunstancia de la vida, pero con todo Jehová me recogerá. Aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, ni las vides de fruto, Jehová es mi hacedor. Colóquese de pie y vamos a orar. Padre, gracias te damos. ¿Cómo es tu cristianismo en este día? ¿Cómo es su cristianismo, hermano? Yo no estoy aquí para juzgarle, ni para condenarle, ni para exhibir. Es el Señor el que es delante de Él al que rendimos el corazón. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo soy igual de pecador que usted. Yo cometo muchos pecados y tengo unos pensamientos tan perversos en mi corazón como los tiene usted. Pero quiero vivir sometido y rendido al Señor. ¿Cómo es el cristianismo que vives? Padre, te bendecimos. Señor Jesús, trae una visitación a nuestras vidas a través de tu palabra. Enciende el fuego, enciende pasión. Señor, opera un milagro. Señor, opera un milagro de fe. Si usted necesita fe en esta mañana, levante su mano. Si necesita amor, levante su mano y el Señor va a hacer un milagro en su vida. Si necesita vivir en la esperanza, levante su mano. Si necesita ser obediente, si necesita llevar una vida de testimonio, si necesita estar fundamentado en la roca de Cristo, levante su mano y dígale: Señor, aquí estoy, te necesito, yo no puedo, en mis fuerzas no puedo, pero tú puedes hacerlo. Señor, te necesito, pastoréame, Señor.
Dígale al Señor, hable con Él en esta hora. Joven, tú que estás cansado, hermano, tú que estás cansado, que no tienes pasión, que no tienes fuego en el corazón, que se ha ido, que ya no eres el mismo, que por momentos no quieres congregarte, no quieres orar, no te gusta leer su palabra. Señor, enciende la pasión en el corazón. Señor, enciende el fuego. Enciende fuego esta mañana. Padre, te necesitamos. Ayúdanos a vivir en la convicción, en la profundidad. Señor, necesitamos un milagro. Necesitamos un tiempo de refrigerio. Necesitamos ese tiempo de refrigerio como Pedro lo predicó, para que venga de la presencia de Dios un tiempo de refrigerio, un tiempo que dinamice nuestra vida, un tiempo que nos levante. Pidámosle un milagro al Señor esta mañana. Pídale un milagro al Señor esta mañana. Pero antes de pedirle un milagro al Señor esta mañana, comprométase a vivir en obediencia delante de Él, porque toda bendición, todo milagro que Dios hizo está sujeto a arrepentimiento y obediencia. Sin ese contexto no hay bendición. Pídale un milagro al Señor. Yo no sé cuál sea, yo no sé cuál sea, no lo conozco, no me interesa conocerlo, pero el Señor sí. El Señor le interesa tu vida. A Jesús le interesa tu salvación, le interesa tu familia, le interesa esos hijos que se pierden, le interesa ese matrimonio que está en bancarrota, le interesa esa economía que está devastada, le interesas joven, adolescente. A Jesús le interesa tu vida y te quiere levantar. Señor, te bendecimos. Queremos soñar en ti. Queremos vivir en ti. Queremos ser apasionados por la vida del Salvador, aquel que nos amó, aquel que nos compró. En esta hora, Señor, trae fe en el nombre de Jesús. Señor, opera un milagro de sanidad, opera un milagro de bendición. Toda ruina sea cortada, sea quitada en el nombre de Jesús. Toda mezquindad mental, Señor, que ensanchemos las estacas. Ayúdanos, Señor, a ensanchar las estacas de nuestra vida, de nuestro territorio. Te bendecimos, Señor. Termine adorando conmigo al Señor. Terminemos adorando a Jesús. Historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Amén. Gaste su vida en Jesús Y triunfante cantaré. Vamos, iglesia. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego